Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Primera de Crónicas 17:16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos hoy y recuérdanos quiénes somos, Señor, y de dónde hemos salido, para que tú te acuerdes de nosotros y quién es nuestra casa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos, y por la guía y el poder del Espíritu Santo te lo pedimos, que nos guíes. Amén y amén. Amén. Listo, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, el sermón se llama ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a hablar hoy mucho de la gracia de Dios. El libro de Crónicas, esto está en el primer libro de Crónicas, pero usted sabe que el libro de las Crónicas cuenta básicamente la historia de los reyes de Israel. En el primer libro de Crónicas nos muestra la descendencia desde Adán, Noé, Sem hasta Israel y hasta la muerte de David. Y en el segundo libro de Crónicas ya nos cuenta la historia desde Salomón, hermano, silencio, hasta Sedequías, hermano. Es concordante con los libros de Reyes. En este capítulo 17, primera de Crónicas 17, estamos parados en el pacto que hace Dios con David. Y esta parte, cuando David eleva esta oración, es una oración, ahí inicia la oración de David, y es una oración de acción de gracias a Dios por el pacto que Dios hizo con David, hermano. El pacto que Dios hace con David. Y entró el rey David, hermanos, dice aquí John Hill, al tabernáculo. Estoy en la cita base. Y entró el rey David al tabernáculo que él había levantado para poner el arca, como nos lo menciona en 2 Samuel 6:17. Y se puso delante de Jehová, es decir, delante también del arca, el símbolo de su presencia, y oró y dio gracias. Unas versiones dice permaneció ante el Señor. Continuó en meditación, oración, acción de gracias y devoción durante un tiempo considerable. Dice el rey David vino y continuó en oración ante el Señor, dicen algunas versiones. Sigue diciendo la cita, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Aquí me voy a enfocar, el sermón se llama ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una criatura pecadora, miserable e indigna, que no merece un lugar en la casa de Dios, ni acceso a Él, ni recibir cualquier favor y misericordia de Él. Es menos que el más pequeño de todos los santos, así lo reconoce David. ¿Y qué es mi casa? Dice. ¿Qué es la familia de Isaí, hermanos? Aunque surgió de una familia relativamente importante, David era bajo y mezquino en comparación con los otros hermanos. Recuerden, él era el pastor de ovejas, era al menos, digamos, agraciado, o sea, digamos no físicamente, sino agraciado para llegar a ser rey. Fue el último en el que pensaron que podría ser rey de esa casa. Y especialmente indigno de la consideración del gran Dios. Sigue diciendo David aquí, para que tú me hayas traído hasta aquí. Es decir, a tal grandeza y dignidad. Acuérdense que le está dando el pacto. Y ese pacto habla de Cristo, ya vamos a ver. A tal grandeza y dignidad como para ser rey sobre todo Israel y Judá, para tener a todos sus enemigos sometidos bajo su mando y reino, para estar en paz y descansar de ellos, y que solo el Señor lo había llevado a través de muchas dificultades y tribulaciones, y nunca podría haber alcanzado por su propia sabiduría y poder. O sea, que eso nunca lo hubiera alcanzado por su propio poder y sabiduría, ni por la ayuda de sus amigos. Todo fue obra del Señor y maravilloso a sus ojos. Hermanos, esta cita que yo les estoy leyendo hoy, Primera de Crónicas 17:16, fue la inspiración del himno Sublime Gracia. No sé si conocían esa historia. Esta cita, la que estoy leyendo, el título adscrito al himno Amazing Grace o Sublime Gracia viene del primer libro de Crónicas 16 al 17, lo que acabamos de leer, y también la segunda parte que la vamos a leer ahorita, el verso 17. Se refiere a la reacción del rey David ante la profecía de Natán de que Dios mantendrá su heredad para siempre. La tradición teológica cristiana ha interpretado a menudo esta profecía como referida a Jesucristo, como descendiente de David, Mesías prometido para la salvación de los pueblos. El sermón de Newton, John Newton escribió Sublime Gracia,
El primer día de 1773 se centraba en la necesidad de expresar el propio agradecimiento a la guía de Dios, puesto que Dios está implicado en las vidas diarias de los creyentes, aunque estos no se den cuenta. Hermano, la providencia de Dios y su gracia en su pueblo, de tal modo que la paciencia y abnegación en las pruebas de cada día será recompensada en las prometidas glorias de la eternidad. Newton se consideraba a sí mismo un pecador, como David, elegido sin merecerlo. De acuerdo con el mismo Newton, los pecadores no arrepentidos estaban, como lo dice basado en eso, o como lo dice el himno, basado en eso, cegados por el Dios de este mundo, hasta que la misericordia viene a nosotros, no solo sin merecerla o desearla, porque ni la merecemos ni la estábamos deseando, sino con nuestros corazones empeñados en callarla, hasta que viene con el poder de su gracia. El Nuevo Testamento también sirvió de base para la letra de sublime gracia, hermanos. El Nuevo Testamento. El primer verso, por ejemplo, está relacionado con la parábola del hijo pródigo, recogida por el Evangelio de Lucas, donde el padre dice: porque este hijo mío estaba muerto y vive de nuevo, estaba perdido y ha sido encontrado. Por su parte, la historia del ciego de nacimiento curado por Jesús de Nazaret, que dice que a los fariseos que ahora puede ver, procede del Evangelio de Juan. Eso lo cantamos ahorita. Newton utiliza las palabras: estaba ciego, pero ahora veo. Y declara: oh, qué gran deudor soy a la gracia. Y eso fue base para todos sus diarios y cartas desde 1752. El efecto de ambas estrofas en el himno permite un instante de liberación en la exclamación: asombrosa gracia, hermanos, que es inmediatamente seguida por la respuesta: qué dulce el sonido, hermanos. Hoy vamos a hablar de la gracia, hermanos, y vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver el pacto, hermanos, vamos a hablar del pacto. En el segundo capítulo vamos a hablar de la gracia como tal, como doctrina de la gracia. Y en el tercer capítulo, ¿quién soy yo, hermanos? ¿Quién soy yo? Primer capítulo, el pacto. Hermanos, esta exclamación de David fue hecha en respuesta a las palabras que Dios había dado, dándole el pacto. Esto está en el verso 16, del 1 al 15, o más bien del 3 al 15 realmente, es el pacto que Dios hace con David, y que de su simiente iba a venir el Mesías. Y él empieza, después de que Dios termina de hablar, le da el pacto, él dice estas palabras: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Hermano, meditemos en eso y deberíamos siempre estar pensando en eso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es nuestra casa para que el Señor se haya fijado en nosotros? El pacto de Dios con David, vamos a leerlo. Le anuncia el pacto eterno a través de su descendencia. Y vamos a ver del verso 3 al 15. Lo voy a leer completo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: porque no me edificáis una casa de cedro. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: mire, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, mira, aquí viene la profecía en Cristo.
Levantaré, o sea, está en Salomón, pero es un tipo de Cristo. Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa y yo confirmaré tu trono eternamente. ¿Sí ve? Es eterno el trono de Cristo. No podía ser únicamente de Salomón, porque Salomón murió, hermanos. Y de hecho, después de Salomón se dividió el reino. Me perdí. 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hermano, es un pacto eterno. Y ya vamos a ver que ese pacto ya se lo venía anunciando desde antes. Se promete bendiciones, dice Matthew Henry, a la familia y posteridad de David. Acá, en estos versos. Esto también está en 2 de Samuel 7, usted lo puede revisar también. Es casi dicen exactamente lo, o sea, algunas variaciones en algunos versos. Estas promesas se relacionan con Salomón, el sucesor inmediato de David y el linaje real de Judá. También se relacionan con Jesucristo, que es llamado muchas veces David o el hijo de David. Dios le dio potestad, toda potestad en el cielo y la tierra con anterioridad para hacer juicio. Él vino a construir no una casa de piedra, hermanos, o de cedro, sino el templo del evangelio, una casa para el nombre de Dios, el templo espiritual donde donde están los creyentes verdaderos para hacer morada de Dios en su espíritu. El establecimiento de su casa, su trono y su reino eterno no puede aplicarse a otro que no sea Cristo y su reino, hermanos. La casa y el reino de David terminaron hace mucho, hermanos. Hoy ya no hay reyes en Israel. No existen los reyes en Israel. Habrán unos presidentes paganos, pero como tal reyes ya acabaron. Hace rato, hace siglos, incluso milenios, hermano. Recuerden que el último rey fue Sedequías, hermano. El último rey. Un rey malo también. Hermano, entonces el reino y la casa de David terminaron hace mucho. Su iniquidad no aplica a Cristo. David obviamente era un pecador, pero la parte inicua de David, lógico que no puede aplicar al Señor Jesucristo, sino su descendencia espiritual y que jamás serían desechados, hermano. Hermanos, hay un solo pacto, hermanos. Eso lo hemos visto varias veces acá en la iglesia, lo hemos explicado. No existen 7 pactos como cree el dispensacionalismo. Hay un solo pacto. El pacto es el mismo de Adán, que fue anunciado Cristo por la simiente de la mujer. Cristo estaba anunciando. Abel, el cordero y la ofrenda que presenta es Cristo. Abraham, dice que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo esto fue antes de David. Y dice que si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Entonces es el mismo pacto. Solamente se viene, como decir eso, un pacto más progresivo y visto de una manera más clara. La ley ceremonial que anuncia a Cristo como a través del sumo sacerdote, a través de los corderos, a través de las ofrendas, a través de los sacrificios, está mostrando a Cristo. Hermano, todos ellos esperaban al Mesías prometido como pacto de gracia. Un solo pacto, hermanos. Un solo pacto, hermanos, el pacto de gracia. Claro, cuando viene Cristo, cumple y se inicia, digamos, el nuevo pacto, no como algo que desaparece el anterior y empieza el primero, sino más bien como un cumplimiento de lo que se había anunciado en el antiguo pacto, y ya obvio las leyes ceremoniales no las debemos hacer, y eso está abolido, pero en Cristo han sido cumplidas, hermano. Entonces es un pacto mucho más, digamos, yo diría más bien que es un pacto en 2 fases. Es mejor entenderlo de esa manera. Y va teniendo progresos en diferentes personajes de la Biblia, como Adán, Abel, Abraham, el mismo David, de esos pactos vistos de alguna manera, pero siempre el pacto es en Cristo. ¿Por qué es tan grave creer que existen 7 pactos, hermano? Porque si usted es un dispensacionalista ortodoxo, por lo menos el ortodoxo, aunque hayan hoy dispensacionalistas que le digan a usted que no, pero por lo menos ortodoxamente el dispensacionalista cree en 7 pactos, 7 métodos de salvación diferentes. Por eso es tan grave, hermanos, porque hay un solo camino. Amén. Solamente es por Cristo. Amén.
Hermanos, miremos la respuesta de David, la oración acción de gracias. David agradece humilde y solemnemente la gracia inmerecida que se le da. Verso 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. Aunque no lo era, lo miró como un hombre excelente. Oh Jehová Dios, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mire, David era profundamente agradecido porque sabía que no lo merecía. ¿Quién era él? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias tus grandezas, todas tus grandezas. Verso 20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, cuando echando a las naciones de delante de tu pueblo, y tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Verso 24. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir su casa, la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Hermanos, la oración de David está llena de suspiros, de agradecimiento, de afectuosa devoción a Dios. Consideraban poco sus méritos, en nada prácticamente, o nada. Hermanos, todo lo que tenemos usted y yo es don de Dios. David habla alta y honrosamente de los favores que Dios le ha dispensado. Considerar el carácter, hermano, debemos considerar el carácter y el estado de nosotros para maravillarnos cómo Dios nos ha tratado, aunque no lo merecíamos, hermano. La promesa de Cristo incluye todo, hermano. Si el Señor Dios es nuestro, ¿qué más podemos pedir o pensar? ¿Qué podemos decir por nosotros mismos en nuestras oraciones que sea más de lo que Dios ha dicho por nosotros en sus promesas? David atribuye todo, hermano, todo, absolutamente todo, a la libre gracia de Dios. Las grandes cosas que Él había hecho por él y las grandes que le había dado a conocer. Todo era por amor a su palabra, por amor a Cristo. ¿El celular? ¿No? A Cristo, la palabra eterna. El corazón de David estaba preparado, estable. Terminadas sus peregrinaciones, se entregó totalmente al deber y se empleó en ello. La oración que solo es de la lengua no agrada a Dios. Lo que será elevado y derramado ante Dios debe hallarse en el corazón. David ora por el cumplimiento de la promesa. Dios hará como ha dicho, hermanos. Todas sus promesas pertenecen a todos los que creen en Jesucristo e invocan su nombre, hermano. Amén. Ese pacto es para nosotros, hermano. Hacemos parte de ese pacto de gracia. Hermanos, ¿estamos en ese pacto? ¿Creemos las promesas que Dios ha hecho? ¿Las estamos esperando? ¿Vivimos conforme a ellas y para ellas? Hermanos, debemos escudriñar nuestro corazón. Debemos alentarnos, hermanos. Yo les decía, hermanos, les he dicho varias veces, muchas veces cuando mi fe ha estado decaída, creo que cuando vuelvo a meditar en esto, como que me avivo otra vez y vuelvo a meditar en las gloriosas doctrinas de la gracia, en la libre gracia de Dios, hermano. Porque eso nos hace a nosotros, como decía alguien, el evangelio de la gracia humilla el ego del hombre y resalta la gracia de Dios, hermano. Amén. Segundo capítulo, hermano, la gracia. Vamos a hablar más de la gracia. Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? David se sentía indigno, hermanos, y lo era.
al ser escogido, él y su casa, para recibir tan grande bendición de Dios, hermano. Mire, hermanos, para entender usted y yo lo que es la gracia de Dios al hombre, debemos entender antes que, hermanos, la condición en la cual se encontraba el hombre. Si el hombre no entiende en la condición en la cual se encuentra, no va a entender la gracia. No puede ser entendida la gracia. No podemos entender la gracia si no entendemos algo que la teología cristiana llama la depravación total del ser humano. Yo no la puedo entender. Realmente no se puede entender si no entiendo la depravación total del ser humano. Dijo el Sino de Dor fue escrito más o menos en 1606, no tengo el año exacto, pero en 1600, los primeros años. Fue para contrarrestar a un grupo que salieron de Holanda que escribieron contra la soberanía de Dios y la elección de Dios y la salvación únicamente por la gracia de Dios. El Sino de Dor se reunió varios meses y llegaron a esta conclusión con respecto a la depravación total del ser humano. Y es bíblico, no porque lo digan ellos. Debido a la caída, el pecador es incapaz, escúcheme bien, el pecador es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo. El hombre no puede creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. No solamente es engañoso y perverso, es en gran manera perverso y engañoso. Su voluntad no es libre, hermanos, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere, hermanos, y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta, y eso es importante. Nosotros no negamos en sí el libre albedrío. Yo salgo, escojo qué hago, qué carro me compro, qué camisa uso, inclusive ayudo a un pobre, hago una buena obra. Para esas cosas el hombre, si eso es lo que entendemos por libre albedrío, tiene libre albedrío. Pero el hombre no tiene libre albedrío para ir a Dios, para ir a Jesucristo. Eso es importante. Creo que muchos calvinistas no explican bien eso. El hombre no es un robot, hermano. La mera ayuda, escúcheme bien, del Espíritu y por consiguiente no es suficiente para traer al pecador a Cristo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La mera ayuda, sino que es absolutamente necesaria para la regeneración en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. No es una ayuda, es necesaria, es fundamental, hermanos. Mire, hermanos, alguien decía, la fe es el instrumento. La fe es el instrumento, pero la gracia es el fundamento. O sea, la gracia viene antes de la fe, hermanos. En la gracia se sustenta absolutamente todo, hermanos. La fe no es algo, escúcheme bien, con lo cual el hombre contribuye a la salvación. Yo no contribuyo con mi fe para la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. ¿Sí me entiende? Yo no contribuyo con mi fe. Dios me da esa fe y yo voy a Cristo. Es el don de Dios al pecador, no el don del pecador a Dios. Porque no hay nada que no haya. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Qué más perfecto don que la fe, hermanos? O sea, todo proviene de Dios. Amén. En este estado el hombre, así como lo describe la Biblia, porque esto ahorita vamos a ver varias citas, así como la Biblia lo describe, hermano, muerto en delitos y pecados, ciego, sordo, bueno, todas esas cosas, apartado, enemigo de Dios, hermano, en ese estado, ¿cómo podrá hacer la paz con Dios? ¿Cómo puede hacer la paz con Dios? ¿Cómo podrá estar bien con Él? ¿Cómo se justificará ante Él en ese estado? Job lo dijo, hermano. Job lo dijo en Job 25, del 4 al 6. O más bien, él plantea la pregunta. Él habla de la depravación del ser humano
y plantea la pregunta. Job 25 del 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Y cómo, mire, habla de la depravación, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Entendía muy bien que nacemos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Mire, dice, ni siquiera la luna y las estrellas. Escúcheme bien, hermano, esto es importante. La luna y las estrellas cumplen la función para la cual el Señor las creó. Y ni siquiera ellas son limpias delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano? ¿Sí me entiende, hermanos? Es una criatura, es creación aún más alejada de Dios, hermano. Y sin embargo Dios tuvo gracia con esa criatura, con usted y conmigo, hermanos. Hermanos, el ser humano está perdido en sus pecados, muerto espiritualmente y separado de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo. No hay nada bueno en él, no hay ninguna buena obra que pueda justificarlo ante un Dios santo, hermanos. Mire, ¿cómo será limpio el que nace de mujer delante de sus ojos? Viene hablando. Está hablando poniendo a Dios en el pedestal que debe estar, con la santidad que debe estar, y al hombre lo pone en el lugar que está el hombre, en el estado del hombre. No existe ninguna otra salvación, escúcheme bien, hermano, por lo menos no en la Biblia. Y las otras salvaciones no son salvaciones del alma. No existe ninguna otra salvación excepto la salvación que comienza y termina con la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios en mí. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. No es que Dios me salva por gracia y me sustenta por obras. Por supuesto que no. Es gracia, hermano. Aunque usted y yo debemos esforzarnos y somos responsables de hacerlo, hermanos, al final siempre deberíamos decir, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mire, hermanos, comienza y termina con la gracia de Dios. El Padre diseña, esto lo tenemos en Por Su Gracia, como uno de los fundamentos de Por Su Gracia. El Padre diseña el plan de salvación y nos escoge soberanamente desde antes de la fundación del mundo. Su Hijo amado paga voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y resucita el tercer día de los muertos. Y vence la muerte. Y el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento para que podamos creer y arrepentirnos, hermano. Ahí no está el hombre. El hombre no está aportando nada bueno. Sabemos que lo único que aporta al final de cuentas, si es que podemos llamar aporte, son sus pecados, hermano. Reconocer, hermanos, que la obra completa de la salvación es de Dios y únicamente de Dios, y que nosotros no podemos aportar nada, es algo que va más allá de nuestro entendimiento, orgullo y soberbia. No hay nada por el cual el hombre pueda jactarse, pues es solo por su gracia. La palabra es charis, favor inesperado o inmerecido. Inesperado o inmerecido. Hermanos, la gracia no constituye la recompensa por nuestros buenos deseos y esfuerzos del presente. No es una recompensa del pasado ni del futuro, como cree el arminiano, por ejemplo. Nadie ha llevado una vida tan buena para que Dios esté obligado a darle gracia, o más bien, sobre todo las religiones de obras. Nadie ha llevado una vida tan buena para que Dios esté obligado a darle gracia o concederle la vida eterna como pago o retribución a un acto de decisión hecha por la persona anticipadamente. ¿Sí me entiende, hermanos? Dios no está obligado. Hermanos, debemos entender que la gracia es el regalo más preciado de Dios para el hombre. Esa gracia especial, ¿no? Hay una gracia común. Estoy hablando de la gracia especial, la gracia salvadora. El impío, el sol sale sobre buenos, malos, justos y buenos e injustos. Es el resultado, mire, esa gracia es el resultado de su misericordia soberana, libre gracia.
Él no está obligado a hacerlo porque el hombre haga algo. Con quienes quiere tenerla, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Por las riquezas de su gracia muestra su amor y gran amor con que nos amó en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, pues no por obras, para que nadie se gloríe. Una de las cosas que hace la gracia es que hace que el hombre no se gloríe, porque no tenemos, el hombre es gusano, hermanos, y no tenemos de qué gloriarnos. Hermanos, esta fue la razón por la cual David exclamó: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Me has mirado, dice en el verso 17, como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Hermanos, el hombre es gusano ante un Dios 3 veces santo. Dice el salmista: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, hermanos. Hermanos, ¿por qué entonces Dios se fija en nosotros? ¿Por qué Dios se fijó en usted y en mí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios tiene que fijarse en el ser humano? Hermano, básicamente por amor y misericordia, por gracia. Pero vamos a dar unas razones más específicas. ¿Por qué Dios tenía que fijarse en usted y en mí? ¿Por qué era Dios el que tenía que dar el primer paso? El hombre no da el primer paso. Aunque parezca que el hombre está buscando a Dios, realmente Dios lo estaba buscando primero. ¿Sí me entiende? Yo no quiero que se me confundan, hermano. No es pasiva, pero hoy voy a hacer énfasis en la gracia. El énfasis hoy es en la gracia soberana de Dios. El hombre igual se debe arrepentir, el hombre igual debe ir al Señor. Pero cuando el hombre va al Señor, debe entender que no fue él, sino fue la gracia trayéndolo, la gracia irresistible. Entonces, ¿por qué entonces Dios se fija en nosotros? Hermanos, porque jamás lo haríamos si Él no lo hace. Jamás, jamás. Si no actúa Él primero con su maravillosa gracia en nuestros corazones. Éramos incapaces de salvarnos, hermano. Incapaces, impotentes, muertos. No podíamos, ciegos, sordos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos, hermano. Por impíos que éramos nosotros. Ya no somos impíos, yo lo sé, pero éramos impíos. Y murió cuando éramos unos impíos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Dice también Romanos: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esclavos, hermano, sin voluntad al pecado. O sea, más bien, sirviendo, o sea, sin voluntad para ir a Dios, pero sirviendo deleitosamente, esclavizados al pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque también éramos enemigos de Dios, inconversos, y vivíamos en la carne, y escúcheme bien, no teníamos posibilidad de agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Escúcheme bien, ni tampoco pueden. No pueden. No solamente el hombre no quiere, el hombre no puede. No solamente no puede, tampoco quiere. ¿Sí me entiendes? Son las dos cosas. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Su abuelita, su tía, su sobrino, su primo, no pueden agradar a Dios si no son de Cristo. No pueden agradar a Dios. Hermanos, porque Dios se fija en nosotros, porque no teníamos la capacidad de ir, ver, amar y entregarnos a Jesucristo. Él debía fijarse primero en nosotros. Dice Juan: ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice más adelante: y por eso os he dicho, vuelve y se lo afirma. Es como que le está diciendo: de cierto os digo.
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Usted está en Cristo, usted fue a Cristo, bueno, fue dado por el Padre. Fue atraído por el Padre. Eso humilla al corazón humano, orgulloso humano. Hermano, vivíamos en injusticia. ¿Por qué Dios se tenía que fijar en nosotros? Porque vivíamos en injusticia, maldad, blasfemias y sin temor de Dios. No hay justo ni aun uno, dice como está escrito, lo dice desde el Antiguo, hace referencia a una cita del Antiguo Testamento. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, hermano, no hay quien busque. Todos se desviaron y ahí estábamos nosotros, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca, esa era nuestra boca, llena de maldición y de amargura, porque éramos unos blasfemos. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura es en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era nuestra condición. No es nuestra condición hoy, era nuestra condición. ¿Por qué Dios se tenía que fijar? Porque para usted y para mí el evangelio era una locura. Y si Dios no hubiera hecho algo antes, seguiría siendo una locura el evangelio. Pero el hombre natural, como lo éramos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es incapaz de entenderlas el hombre natural, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermano, cuando usted y yo vamos a predicar el evangelio, debemos depender de Dios. Vamos a hacer una obra imposible de hacer humanamente hablando. Tiene que obrar el Espíritu de Dios para que convenza, por medio de la palabra, haga crecer la semilla del evangelio, hermanos. Amén. Hermanos, estábamos muertos en pecados, en delitos, incircuncisos, y Dios tenía que darnos vida. Dice Colosenses, y a vosotros estando muertos, hermanos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, hermanos. Yo sé que yo hago siempre esta referencia, pero es muy diciente, hermanos. No es que Dios coja, nos saque de allá, el hombre saque la mano. No, está muerto, está en un pozo en el fondo del mar, hermanos. Y Dios tiene que coger al hombre, soplar y darle vida, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Así lo hizo, hermanos. O sea, si el hombre un día abrazó a Cristo y estiró sus manos para abrazar al Señor, es porque Dios había hecho algo antes en ese corazón, ¿sí me entiende? Mire, dice que cuando viene hablando en Efesios de que estabas muertos en delito y pecado, dice, así anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos, le está hablando a creyentes. Así vivíamos todos nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, ¿por qué Dios lo tiene que hacer? ¿Por qué Dios tiene que hacerlo? ¿Por qué otra razón? Lo hemos dicho. Pero también, o enfaticemos más, porque nuestro corazón era perverso, malvado, duro, de piedra, y Dios tenía que hacer algo, tenía que cambiarlo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, hermano. Mire que aquí se ve no solamente la primera fase de la gracia, sino lo que sigue haciendo la gracia. Dice, pone el espíritu, nos da un corazón, pero ¿para qué? Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Entonces, si ve que es la misma gracia la que va operando, es Dios quien da eso. Y una persona que no viva de esta manera, andando en sus estatutos, guardando sus preceptos y poniéndolos por obra, nunca ha llegado la gracia de Dios a él.
¿Por qué más, hermanos? Porque éramos sin Él, sin el Señor, incapaces de querer cualquier bien espiritual. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, hermano. Usted está separado de Cristo, nada bueno puede hacer. O sea, yo entiendo que usted puede ayudar a los pobres, que puede ser entre comillas, un buen hijo, todo ese tipo de cosas, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Todas esas obras, aunque externamente son buenas, no son buenas para Dios. Porque primero no son hechas en Cristo, hermano. Y segundo, son hechas no con un corazón agradecido para el Señor, por Dios y para Dios. Entonces no son buenas, hermano. Las obras no son solo buenas por la obra en sí, sino por la motivación por la cual usted y yo hacemos las obras. Y separados de Cristo nada podemos hacer. Hermanos, solamente cuando reconocemos la naturaleza corrupta que había en nuestros corazones, entendemos que la única manera de haber llegado a Cristo, al Evangelio, a su cruz, es que Él nos haya escogido soberanamente por su libre gracia, hermanos. Exclamemos como David: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios, hermano. Hermanos, la gracia es inmerecida, es un regalo. No es de nosotros, como dice Efesios. No es por obras, es el regalo de Dios al pecador. Lo leímos ahorita. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y mire lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya. Él nos creó nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero mire lo que dice después: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, la gracia no es un premio, es un regalo, favor inmerecido, inesperado. Estábamos muertos, no merecíamos nada, no nos está recompensando. Nadie debe gloriarse, hermanos. El Padre otorga la salvación a sus elegidos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, hermanos. Todo lo dio el Padre, hermanos. Si usted fue a Cristo, fue dado por el Padre a Cristo. Recordemos a Zaqueo. Él no merecía nada. Zaqueo era el peor de los pecadores. Era el recaudador de impuestos. Era jefe de los publicanos. Era el peor de los oficios para un judío, para el pueblo de Dios en ese momento. No era apto para que Dios se fijara en él. Pero Cristo vino a buscarlo y salvarlo, hermanos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos como ovejas descarriadas, el Señor vino, nos buscó, estábamos totalmente perdidos, viene, nos encuentra como ovejas perdidas, como la moneda perdida. De esa manera nos encuentra el Señor. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el Señor asimismo vino a buscarnos y salvarnos. Estábamos perdidos, muy perdidos, y nos halló. Perdido errante vi su luz. Sublime gracia que a un pecador salvó. Perdido estaba y Él me halló. Váyase a Ruth 2, del 8 al 10. Y vemos cómo Ruth, haciendo una referencia a la gracia de Dios, halló gracia ante vos, siendo extranjera. La protegió y la recibió en su casa, y además la hizo su esposa, hermanos. Ruth 2, del 8 al 10.
Mire, hermanos, qué bonito. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados o mis criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó en tierra y dijo, mire hermano, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Eso fue lo que pasó con nosotros, hermano. Cómo Dios se fijó en nosotros siendo extranjeros. Mire, hermano, más gracia con nosotros siendo gentiles, hermano, que Dios se haya fijado en nosotros. Éramos extranjeros. ¿Cómo Dios, siendo nosotros extranjeros de un reino enemigo al reino de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y de los ajenos a sus pactos, hallamos gracia ante los ojos santos de Él? Ajenos al pacto de David que vimos, ajeno a todo ese pacto, hermano, Dios se fijó en nosotros, siendo extranjeros, así como vos se fijó en Ruth, siendo ella una extranjera, hermanos. Hermanos, María, la bienaventurada María, reconoció su bajeza ante el Señor. Su alma lo engrandeció. Váyase a Lucas 1, del 46 al 51. Su alma lo engrandeció y recordó el pacto eterno de gracia, hermanos. María, mire, hermanos, María viera lo que el católico hace con ella, lloraría, hermanos, lloraría si ella pudiera ver todo lo que han hecho de ella, el ídolo que han hecho. Mire cómo María se reconoce ante Dios. Era una pecadora, era baja ante los ojos de Dios, entendía su bajeza, su inmundicia, y que Dios la había rescatado allí, así. María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, Salvador del pecado, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, mire, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre, hermanos. Estaba recordando ese pacto eterno que seguía confirmando con David, que se lo había dicho a Abraham, hermanos. Engrandece mi alma. Hermanos, miren, esa es la descripción de María. Era una mujer baja. Su bajeza fue reconocida por ella misma. Y ese es nuestro ejemplo, hermano. Así sí es un ejemplo. Como lo es Pablo, como lo es Zaqueo, como lo fue Pedro. Miserables pecadores salvados por la gracia de Dios. Hermanos, Dios miró nuestra bajeza y nos exaltó. Somos bienaventurados como María. Tenemos la misma bienaventuranza de María. Seremos llamados, claro, María es reconocida como la madre del Hijo, como la madre de la naturaleza humana de Cristo, hermanos. Y es bienaventurada por eso, porque llevó en su vientre al mismo Dios, hermanos. Pero hecho carne, ¿no? Hecho carne. Pablo, al igual que María, al igual que Zaqueo, al igual que David, también se consideraba el peor de los pecadores. Blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante, incrédulo y recibido a misericordia, hermano. En 1 Timoteo 1, del 13 al 16. Mira cómo se describe Pablo en su estado de depravación. Y era un estado de depravación siendo el mayor de los religiosos, practicando una religión. Y aún así, mire cómo se describe Pablo siendo un practicante de la religión judía.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, el primero de los pecadores, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. No que Pablo fuera el peor pecador después de ser salvo. Pablo era el peor de los pecadores cuando fue recibido a misericordia. Eso es lo que está diciendo ahí. No es que yo diga yo soy un pecador depravado y sigo siendo depravado y fui salvado por gracia. No es así, hermanos. Pablo nos está hablando en pasado. El primero, el blasfemo, el injuriador. Hermanos, usted y yo éramos grandes pecadores, muy grandes pecadores. Vivíamos en el mundo, vivíamos en el pecado, vivíamos en la inmoralidad, éramos blasfemos, vivíamos en vanidad, en vanagloria, los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con deseos egoístas, hermano. Todo lo que podíamos hacer bien, que es bien, digamos bien, correctamente, a la luz de la ley de Dios, hermano, lo hacíamos por deseos egoístas, no por más, hermano. Hermanos, el Señor, como en tiempos de Ruth, como en tiempos de David, como en tiempos de Zaqueo, como en tiempos de María y como en tiempos de Pablo, sigue y seguirá salvando por pura gracia. Así también, aún en este tiempo, dice Romanos 11, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, hermano. De otra manera la gracia ya no sería gracia, hermanos. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, hermanos. O es por obras o es por gracia. O es por gracia o es por obras. Pero no puede ser por las dos, hermanos. Exclamemos: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios, hermano. Tercer capítulo, y es casi que una extensión del segundo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, hermanos? ¿Y cuál es la casa? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Hermanos, ¿quiénes éramos para que el Señor se haya fijado en nosotros? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos, hermanos? Y además, ¿en qué nos ha convertido hasta ahora? Ahora, vamos a Zacarías, hermano, 3 del 1 al 5. El Señor nos sacó de tener vestiduras viles o de poseer vestiduras viles a vestir ropa de gala, hermanos. Pecadores malvados, inmundos, sucios, merecedores de la condena, rumbo al infierno, pero como tizones nos arrebató de allí, nos vistió y nos limpió, hermanos. Zacarías 3, del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia en su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Eso fue lo que hizo con cada pecador salvado, por cada pecador recibido en su iglesia, hermanos. Sigamos. Isaías. Y nosotros éramos como Isaías, de la inmundicia y la culpa, ser limpios y perdonados. Muertos con nuestros labios llenos de maldición, pero con la culpa quitada y limpios de toda iniquidad, hermanos. Dice Isaías 6 del 5 al 7.
Ay de mí que soy muerto, porque siembro hombre de labios inmundos, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, hermanos. Entonces, hermanos, estamos en la inmundicia, en el pecado, en la depravación total, hermanos. Y Dios viene con su maravillosa gracia y nos toca, hermanos, y nos limpia. Claro, en medio de todo ese proceso obra en mi corazón, obra en su corazón, ha obrado en nosotros, hermanos, para que ustedes en medio de todo eso abracemos al Señor, creamos en Él, pidamos perdón por nuestros pecados y seamos limpios. Pero todo eso lo está guiando la mano de Dios, la mano de la gracia de Dios. Lucas 15, hermanos. El hijo pródigo, lo leímos. Pasamos de vivir en la locura del pecado a volver en sí, hermanos. Antes de Cristo vivíamos en locura, hermanos. Nos llaman locos, pero realmente es locura vivir sin el que puede salvar. Es locura vivir y rechazar al que lo va a librar de la ira de Dios. Locura es seguir camino al infierno. Eso es locura, hermanos. Locura no es seguir los caminos de Cristo. Claro, para el mundo es locura. Y si estamos locos, para Dios lo estamos, hermanos. Amén. Alimentándonos de toda su basura, en arrepentimiento y lágrimas, fuimos recibidos con gozo por Dios en su casa como hijos. Lucas 15, hermanos, desde el 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, que significa Cristo, representa al Señor, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era cuando estaba con los cerdos, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Comenzaron a regocijarse, hermanos. Pero mire, todo implica arrepentimiento. El hijo pródigo miró sus ojos al cielo y dijo: he pecado contra el cielo. No se quedó viviendo en el mundo, fue a la casa de su padre. Hermanos, pasamos de ser perseguidores del reino de Cristo a proclamadores de su mensaje. Asoladores de Cristo, de los cristianos, de su pueblo, de su evangelio, a predicar la fe que salva, hermanos. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Eso ha hecho la gracia, lo leímos ahorita. Pablo dijo: fui recibido a misericordia. Dice en otro lado: no yo, la gracia de Dios en mí. Pablo fue quien más habló de la gracia, y viene aquí están diciendo de Pablo que aunque los perseguía, ahorita predicaba la fe que en otro tiempo asolaba, hermanos. Eso éramos nosotros, hermanos. ¿Estamos haciendo eso? Lo hacemos. Hoy vamos a salir a predicar el evangelio. Que nuestros labios hablen, hermano. No que hablen los otros. Que todos hablemos, hermanos. Hagamos ese esfuerzo de estar alejados de Dios, hermanos. Estábamos alejados a estar cerca, nos acerca. Sin Cristo, incircuncisos, sin esperanza, alejados de la ciudadanía del reino de los cielos, ajenos a los pactos, al pacto de David, al pacto de Abraham, a ser acercados y circuncidados por la sangre de Cristo, hermanos. Mira, después de que viene hablando de por gracia sois salvos por medio de la fe, todo lo conocemos, dice en el verso 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
era llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo os estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo hizo el Señor por la sangre de Cristo. Lo hizo el Señor por medio de su Espíritu, atrayéndonos. Hermanos, vamos a Job 7 y sigamos preguntándonos, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para que el Señor nos haya mirado. ¿Qué somos nosotros para que nos visite y nos engrandezca? Job 7 del 14 al 17, hermanos. Viene hablando Job. ¿Quiénes somos, hermano? ¿Quiénes somos nosotros? Verso 14, Job 7:14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Para que ponga él, dice, y para que pongas sobre él tu corazón, hermanos. Nos da espíritu nuevo, nos da de su espíritu allí, hermanos. Porque ese corazón es un corazón divino, de todos modos, porque es dado por Dios, es sobrenatural. Y lo visites todas las mañanas, hermano. Imaginémonos cada mañana que usted y yo salimos a orar y no oramos. Es como si Dios llegara, se presentara y se queda esperándonos, ¿sí me entiende? No llegamos, aunque lleguemos, ¿sí me entiende? O peor si no llegamos, nunca, ni siquiera físicamente. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Era un alma y éramos unas almas rumbo a la muerte, en vanidad, apartados de Dios. Y el Señor nos visitó y nos engrandeció, hermano. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Por qué, hermanos? Pues porque no solamente puso el señorío sobre esta tierra, hermanos, sino que nos pone en lugares celestiales. Nos pone al lado de Cristo como coherederos. Ay, hermanos, miren lo que dice Oseas 14. Miren lo que dice, hermanos. Caídos, descarriados, idólatras, en pecado, nos amó de pura gracia, hermanos, como a Israel. Oseas 14:1, hermanos, miren. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Éramos como ovejas descarriadas. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda tu iniquidad, quita toda iniquidad y acepta el bien. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, hermanos, y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. No sé dónde dicen que la gracia no estaba en el Antiguo Testamento. Los amaré de pura gracia, hermanos. Allá estaba la gracia. Siempre estuvo la gracia. No es que la salvación en el Antiguo era por la ley, en el Nuevo es por gracia. Siempre ha sido por gracia. A Israel los amó de pura gracia, no por ser los mejores de la tierra. Su ira se apartó de ellos. Cristo quitó la ira. Cristo se pone en medio, hermanos. La tormenta de la ira de Dios, Cristo es puesto en medio. Por pura gracia, hermanos. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Habíamos caído, vivíamos en iniquidad, adorando ídolos. Y nos amó de pura gracia. Usted y yo éramos unos idólatras. Creo que la gran mayoría, bueno, no todos. Todos éramos idólatras. No sé si todos
idólatras católicos romanos, probablemente no todos, hermano, pero idólatras al fin y al cabo. Hermanos, nuestros muchos y grandes pecados fueron perdonados, como a la mujer adúltera, ¿recuerda? En Lucas 7 dice: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Hermanos, sinceramente yo le digo, nuestros muchos pecados han sido perdonados. ¿Quién puede contar los pecados? No podemos ponernos en la posición de Simón, el de esta cita. Debemos ponernos en la posición de esta mujer, hermanos, porque realmente eran muchos nuestros pecados. ¿Será que se pueden contar sus pecados? Eran imposibles de contar, eran como la arena del mar. Muchos pecados fueron perdonados. Honrémoslo, amémoslo, agradezcamos tanta gracia. Amén. Hermanos, el Señor nos amó de pura gracia, de pura y física gracia. Nada merecíamos. Hermanos, como el centurión, digamos que no somos dignos que se fije en nosotros y que more en nuestra casa, tampoco somos dignos. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No somos dignos, hermanos, de que el Señor venga y se presente acá, de que comparta la cena con nosotros. No somos dignos de que Él venga y nos visite cada mañana, de que nos tenga con misericordia. No somos dignos, hermanos. No por ser los mejores nos escogió, éramos lo más insignificante entre las naciones, pero como Israel nos amó. Mire, se los decía ahorita en Deuteronomio: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Mire, el pacto, hermanos. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, Dios salvó por gracia en el antiguo. Dios escogió a Israel en el antiguo. Dios escoge la iglesia en el nuevo por pura gracia, hermano. Y no el mismo método, hermano. Sigue siendo el mismo método. Hermanos, aunque así, indignos, insignificantes, pobres de espíritu, despreciados, desechados. Escúcheme bien, hermano, aún así, aunque éramos así, aunque hoy somos despreciados, desechados, pobres de espíritu, insignificantes hoy, y estoy hablando de hoy, aunque así, somos ricos, hermanos, como la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo no sé, hermanos, si usted se ha sentido así. Yo muchas veces he sentido lo que dicen estas palabras como iglesia, hermanos. ¿Qué es esta iglesia, hermanos? ¿Qué es esta congregación? Para que el Señor haya permitido que jueves tras domingo, es más, ni siquiera jueves y domingo, de lunes a lunes, de domingo a domingo, nos pudiéramos seguir congregando, cuando la casa de Israel, la casa supuestamente la casa física de la iglesia, había quedado desierta, hermano. ¿Qué es esta iglesia? ¿Qué somos nosotros para que el Señor haya tenido misericordia? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Nada, hermanos. Y tuvo misericordia. Cuando todos se están reuniendo virtualmente, cuando muchas iglesias ya están, quién sabe si sin miembros, hermanos. Cuando los muchos pastores, quién sabe a quién le estén predicando a través de un computador. Nosotros estamos acá, hermanos, reunidos, hermanos. Ni una semana el Señor dejó que nosotros nos dejáramos de congregar. Y yo sé que nos sentimos muchas veces pobres porque decimos: ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Pero somos ricos, hermanos. Amén. Somos ricos porque nos ha permitido eso, hermanos. Por pura gracia. Necios, débiles, menospreciados, sin ser
no éramos nada bueno, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la razón, una de las razones por la cual Dios escoge por gracia. Para que ninguno de ustedes y yo vayamos a reclamarle a Dios, hermano. Cuando lleguemos allá lleguemos así, humillados. Como dice Mateo 25, hermano, pero yo cuando hice eso, yo cuando, humillado. Y diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Para que nadie se jacte en su presencia. No podemos llegar allá, ábreme la puerta, déjeme entrar, me la merezco. No la merecemos, hermano. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Para que nos visites y nos llenes de gloria. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. La has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermano, no solo nos salva, no solo nos libra de la ira de Dios, no solo nos pone a enseñorear sobre este mundo, sino que a su pueblo, a su bendito pueblo, hermano, nos da la posibilidad, la gloria de reinar, hermanos, de reinar sobre esta tierra, de ser coherederos con Cristo, de ser gobernadores, príncipes, hermanos. Hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Quién soy yo? ¿Qué es usted, hermanos? Yo les decía, hermanos, miren, hay que seguir siempre meditando en esto, hermano. Pablo meditaba todo el tiempo. Y esto no es una licencia para pecar, sino es todo lo contrario, hermano. La gracia no hace que usted viva livianamente. La gracia hace que usted viva humillado bajo la poderosa mano del Señor, hermano. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Cristo vino, la gracia vino. Gracia de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Juan 1:14. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos toda esa gloria, hermanos. Hoy la vemos con nuestros ojos espiritualmente. Vino, nos salvó de pura gracia como Israel. Con amor eterno te he amado, dice la palabra. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién soy yo? Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Me has mirado como un hombre excelente, aunque no lo éramos. Oh Jehová Dios. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Mira, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos recuerdes estas gloriosas doctrinas cada mañana. ¿Qué somos nosotros para que nos visites cada mañana? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra casa? ¿Qué son nuestros hijos? Padre, gracias que es esta iglesia para que te hayas apiado de nosotros. Quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.